Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy les voy a traer las nuevas salvaciones de la PC Gamer. Acá en Argentina y en muchos países hay mucha falta de stock en las PCs por el tema de la minería y por el aumento de los precios. Entonces yo estuve buscando una opción para que la gente pueda jugar a juegos o hacer tareas necesarias que necesitan buenos recursos y no gastarse el precio de una PC. Yo por ejemplo encontré una PC de escritorio que sale alrededor de unos 1100 dólares, bien, dólares. Esto es lo que valdría en pesos, 160.000 pesos. Bueno, voy a buscar una misma opción o aún mejor por solamente 650. Que sería las laptops. Porque unas laptops me dirán, estás muy atrasado, Asilum. Una laptop a comparación de la PC Gamer, estás loco. Bueno, encontré una laptop, bien, con los mismos componentes que una PC Gamer, aún un poquito mejor. Y la vamos a comprar en este video. La laptop que encontré es esta, la Acer Nitro 5 Gaming. Tiene un Intel de novena generación, que es el i5 930H, que equivale a un i5 10600K. Bien, gente, es una equivalencia muy parecida y que aún así es un poquito mejor este Intel i5 9300H. Después de placa gráfica, tiene una Nvidia GeForce GTX 1650, la común. También está muy piola. Obviamente su pantalla es Full HD, que se ve en 1080 a 15.6 pulgadas de tamaño. Está bueno. 8 GB de RAM DDR4. Se puede ampliar esto, si no me equivoco son de 2666 MHz, bien. Se puede ampliar esto a 16 porque tiene dos módulos. Pero como ustedes saben es más complicado encontrar RAM de laptops. De cualquier forma 8 GB de RAM no está nada mal. Tiene 256 GB NVMe de SSD. Bien. Y después tiene cosas no tan importantes. Voy a comparar esta laptop con una PC Gamer que acabo de armar. Esta PC Gamer cuenta con un Intel i5 10600K que vale alrededor de unos 215 dólares. Todo esto estoy comprando en Amazon para los que no sean de Argentina entiendan. Pero los que son de Argentina saben que los precios en Amazon son bastante parecidos a los que son acá en Argentina. Entonces se pueden dar una idea, bien. De placa base le puse una H400M de Asus. Sale alrededor de 75 dólares, estaba en un descuento, estaba antes en 80, ahora está a 75. Le puse un módulo de RAM de 8 GB DDR4 también a 2666 MHz de frecuencia. La verdad, el mismo RAM, no sé si la marca será la misma, pero el RAM es el mismo, así que no tendría que haber diferencia. Le puse también la GTX 1650. Le puse la UC Edition porque como era un solo ventilador, me pareció más correcto que entre tal vez esto en una laptop antes que el otro que tenía dos ventiladores. Le puse también el mismo 256 GB de NVMe SSD. Sale 38 dólares. Antes no dije cuánto valía la 1650, vale 440 dólares. Después le puse un gabinete, el más barato que encontré, sale 40 dólares. Está bien, tiene un ventilador y nada más creo yo, o tiene dos, no estoy seguro. Pero bueno, van a estar bien si compran este gabinete, supongámosle. Después le puse un kit de periféricos también muy barato, porque como ustedes saben, las laptops traen tanto como pantalla, como mouse, el pad, que lo pueden usar como mouse, y teclado. Le puse este kit que vale 17 dólares, debe haber alguno más barato, pero el que yo encontré es el más barato y les sirve. Y por último les puse un monitor también, el más barato, el que tiene la misma resolución, 1080p, que sale 120 dólares ahora en oferta. En total la PC vale alrededor de unos 1030 dólares, si la compraría en la PC Gamer. Cuando a comparación, la laptop vale 650 dólares, ¿ok gente? Es mucha diferencia de precio. Ahora ya saben cuánto sale cada una, vamos a mostrar un par de clips bien de cómo se ven los juegos. Primer juego, el Fortnite, bien, en 1080 con todo en épico. No baja de 60 FPS, bien gente. Es una locura, el monitor o la pantalla de esta notebook es 60 Hz, así que van a estar perfectos para jugar al Fortnite. Yo sé que quieren ver mucho SSO, pero si no me equivoco con estos tests en el counter no está. Pero voy a hacer un esfuerzo y lo voy a buscar. GTA V en todo alto, con el MSA en por 4. Va a un alrededor de 70 FPS en sí, bien. Va a más de 60, así que es lo perfecto. Todo en alto encima, muy bueno. Así que podríamos encontrar la posible solución momentáneamente de las PC Gamer. Que cuando vayan a usar la laptop bien la tengan enchufada, así su rendimiento es el máximo. Lo bueno de la laptop también que la pueden llevar de un lugar para otro y es un beneficio más sobre una PC Gamer de escritorio. Red Dead 2, conocidísimo, de Red Dead Redemption 2, en 1080 con todo en medio, va alrededor de 43 FPS. Es verdad que este juego consume mucho más que un GTA tal vez o que un Fortnite,
por los gráficos que tiene, y como es mundo abierto a mucha calidad también consume mucho. Pero es una tasa de FPS muy buena, 44 FPS promedio con un máximo de 50. Está muy bueno. Ahora sí pasemos con el counter. Bien, CSGO, vamos a mostrar los gráficos tanto en bajo como en ultra. Estos son los gráficos en bajo, gente, la peor que se vería. Bien, está yendo en un promedio de entre 100 y 130 FPS. Acuérdense que el monitor que tenemos es 60 Hz. Nos va a dar igual que se vea en 60 FPS o en 500, que no vamos a ver más de 60 nosotros. Se ve una locura, no tiene picos mínimos de 60 en low. Los gráficos competitivos se podrían decir. Y vamos con los próximos, gráficos en ultra. Gráficos todo en ultra, gente, bien, como ven, la mejor calidad que se podría ver el counter. Tiene picos de menores de 60, pero el promedio es arriba de 60. O sea, podrían jugar al counter en ultra con esta laptop sin ningún tipo de problema. Como ven, les cuesta una banda bajar de los 60 FPS. Un solo a caída tuvo. Hay que ver con un montón de smokes y con cosas así cómo se vería. Pero bueno, encontramos por ahora la posible solución del momentáneo falto de stock de las PC Gamer. Espero que les haya gustado el video. Les dejo una tarjetita de los mejores procesadores calidad-precio, de la mejor PC Gamer, la más barata ahora mismo. ¿Quieren ver el video? Se los agradezco una banda si se suscriben al canal, si le dejan like al video, si dejan un comentario. Así que nada, nos vemos en el próximo video. No se olviden de dejar su comentario qué les pareció. Adiós.